La Cámara de Diputados desafuera a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Menor presuntamente agredido por el legislador morenista Saúl Huerta fue abusado y drogado, determina la Fiscalía Capitalina. Van 12 candidatos asesinados y 234 con amenazas previo a las elecciones del 6 de junio. 50 millones de mexicanos estarán vacunados contra COVID-19 en julio, dice el presidente. Hasta ahora se han aplicado 17 millones de dosis. Hoy se celebra el Día del Niño. Más de 800,000 menores trabajan en México, cifra 3 veces superior a la reportada en 2010, según el INEGI. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. El Pleno de la Cámara de Diputados, convertido en jurado de procedencia, avaló con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sin que él estuviera presente. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como de tener más de 30 propiedades en México y Estados Unidos por medio de prestanombres. Alonso Aguilar Sincer, defensa del mandatario panista, dijo que se le vulneró el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Elizabeth Alcántara, agente del Ministerio Público de la Federación, señaló que valiéndose de sus cargos públicos, acumuló una fortuna millonaria que incluye propiedades ocultas en lugares como Texas, así como ranchos y cuentas bancarias. La decisión se notificará al Congreso de Tamaulipas para que tome la decisión final sobre la procedencia del desafuero y, en caso de aprobarla, nombre a un gobernador sustituto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial notificó formalmente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón la sentencia que confirma la pérdida de sus registros como candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. El partido debe registrar a un sustituto en Guerrero antes del domingo, cuando se cumplen las 48 horas que tiene de plazo. Hasta ahora, el CEN de Morena mantiene en secreto el proceso de la encuesta para la elección de la aspirante en ese estado. No se sabe cuándo se aplicará ni cuándo se publicarán los resultados, aunque confirmó a 4 participantes. Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, quien fue presidenta del DIF Acapulco durante la alcaldía de su padre y delegada de la Secretaría de la Mujer. Esther Araceli Gómez, integrante de la Comisión de Elecciones del CEN. Nestora Salgado, senadora y excomandante de las autodefensas en Olinalá. Y María de la Luz Núñez Ramos, exalcaldesa de Atoyac de Álvarez y exdiputada federal. La senadora Nestora Salgado criticó que Morena haya permitido la participación de Evelyn Salgado Pineda. En entrevista recordó que no vivimos en una monarquía donde se pase el reino a familiares. Criticó que el proceso parezca una simulación para que Félix Salgado gobierne a través de su hija. El nepotismo es uno de los problemas más recurrentes en todos los niveles de gobierno. Por mencionar 2 ejemplos. En 2011, en Coahuila, Humberto Moreira dejó la gubernatura a su hermano Rubén. En 2018, en Puebla, Marta Erika Alonso sucedió como gobernadora a su esposo Rafael Moreno Valle. Félix Salgado convocó mañana a una nueva asamblea en Acapulco, donde podría presentar a su hija, Evelyn Salgado, como la candidata al gobierno de Guerrero. Salgado Macedonio rechazó el puesto de delegado con funciones del presidente del estado que le ofreció Morena. Dijo que no se le consultó ni informó, sino que se enteró por los medios. Supe que me habían nombrado delegado político nacional con funciones de presidente y dije, no, yo no sirvo para eso. Yo dije ayer que el presidente de Morena en Guerrero es en la casa Saldaña, él es el presidente de Morena. Yo no soy el presidente, ni soy el delegado político. No, yo no quiero ningún cargo de esos. Por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE y al Tribunal Electoral Federal de ser enemigos de la democracia. Dijo que fue injusto, antidemocrático y tramposo que le quitaran la candidatura a Salgado Macedonio. Los crearon para que no haya democracia. Son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente. El menor de 15 años que denunció al diputado morenista Benjamín Saúl Huerta por agredirlo sexualmente presentó rasgos de abuso y de intoxicación por etanol.
Así lo determinó la Fiscalía de la Ciudad de México. Informó que estos peritajes fueron presentados por la abogada de la familia y agregados a la carpeta de investigación. En una entrevista, la madre de la presunta víctima de Huerta le pidió al diputado dar la cara si tiene la conciencia tranquila, como lo afirmó ayer. Yo le invito a que nos veamos en el búnker con todos los medios, a que nos veamos a la cara y me denuncie si soy una extorsionadora. Si no tenía culpa, yo no sé por qué me ofrecía 200,000 pesos y que me lo iba a pagar con creces. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la llamada de Ley Olimpia, que introduce a nivel federal la violación a la intimidad sexual. ¿Qué contiene? Se sancionará con una pena de 3 a 6 años de prisión a quienes divulguen imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, o la de videograbarse, audiograbarse, tomar fotografías con contenido sexual sin consentimiento de la persona. El presidente López Obrador aseguró que a principios de julio, 50 millones de mexicanos estarán vacunados contra COVID-19. En total, se han aplicado 17.357.993 dosis, 979.745 a personal de salud, 602.560 a maestros y 10.653.462 a adultos mayores. Y en nuestro país suman 216.447 muertes por coronavirus. Hay 2.340.934 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. La Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo epidemiológico naranja. A partir del lunes se aplicarán nuevas medidas. Los hoteles ampliarán su capacidad al 60% y los restaurantes al 40% en sus interiores. 234 denuncias por amenazas o agresiones a candidatas y candidatos ha recibido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este proceso electoral. 12 han sido asesinados. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, informó que 65 cuentan con escoltas. 6 aspirantes a gobernadores solicitaron protección. Casi la mitad de las peticiones de estas protecciones se hicieron en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Hoy arrancaron las campañas en el Estado de México. Se renovarán 125 alcaldías, así como el Congreso mexiquense. Hay alcaldes morenistas en 40 municipios, incluido Ecatepec, Naucalpan y Tlanepantla, que buscan reelegirse, mientras que los ediles de Chimalhuacán e Iztapaluca compiten para obtener la presidencia municipal por cuarta ocasión. La candidata de Morena y PT al gobierno de Campeche, Laida Sansores, publicó una imagen de campaña en redes sociales. Aparece la silueta del presidente López Obrador con la leyenda, caminando junto a ya sabes quién. En Tijuana, una mujer le reclamó al candidato morenista diputado local, Sergio Moctezuma, que por su culpa perdió su trabajo. Dijo que le pidió ayuda cuando era secretario del Trabajo y se la negó. ¿Tú eres Sergio Moctezuma? ¿Me permite saludarla? Por tu culpa me corrieron. Ándale, ¿y por qué? Porque te pedí ayuda y me mandaste muchas millas a la chingada. El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Zacatecas, David Monreal, destacó la fuerza de las mujeres candidatas en el estado. Ya viene el cambio, porque ya muy pronto va a triunfar el pueblo de Zacatecas. Y acá, miren, acompañado de nuestras candidatas, pura candidata de lujo, de primera. 3 candidatas al gobierno de Zacatecas, junto con dirigentes de 5 partidos, interpusieron una queja ante el Instituto Electoral del Estado contra David Monreal por violencia política contra las mujeres. También presentaron una contra Marco Flores Sánchez, aspirante morenista por una diputación. El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que no ha tenido contacto con autoridades de seguridad de Estados Unidos, ni tampoco ha sido notificado del caso de Rogelio Portillo Jaramillo, aspirante de Morena a la alcaldía de Huetamo, que aparece en la lista de los más buscados por la DEA. Dijo que hay presunción de inocencia y que la candidatura no ha sido impugnada. Se realizó el primer debate de candidatos al gobierno de Querétaro. El encuentro fue marcado por la propuesta de la aspirante del PT, Penélope Ramírez, que pidió castración química para feminicidas. Castración de sus genitales químicamente. El gobierno de Morena se ha despreocupado al combatir la inseguridad. Ni abrazos ni balazos. Inteligencia. Hay otro virus y se llama Morena.
El INE ordenó a Movimiento Ciudadano retirar en un plazo máximo de 3 horas los promocionales en los que acusa a Francisco Arturo Federico Ávila, candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, de ser parte de la secta Nexium. El aspirante denunció al partido por este spot. El INE entregó a la Secretaría de Salud un protocolo sanitario para las elecciones del 6 de junio con el fin de evitar los contagios de COVID-19. Por la experiencia previa tenemos gran tranquilidad de que han hecho un excelente trabajo y las personas profesionales de la salud pública que participaron en diseñar esos protocolos son gente conocida, gente muy competente, a quien respetamos. La economía mexicana avanzó 0.4% en el primer trimestre del año respecto al último trimestre del 2020, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, principalmente por el rebrote de COVID-19 y la crisis de gas que hubo en febrero. El presidente López Obrador celebró este ligero incremento, señaló que aunque es poco, estamos creciendo. Fue detenido en Xochitepec, Morelos, el empresario Teófilo Saga por su presunta participación en el saqueo de más de 5,000 millones de pesos al Infonavit. Se le imputan los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su hermano, Rafael Saga, también es buscado por las autoridades. Quedó instalada la comisión permanente en el Congreso al terminar este viernes el periodo ordinario de sesiones. Morena y sus aliados se quedaron a un voto de conseguir la mayoría calificada en la permanente. Se quedaron con 11 legisladores y la oposición conformada por el bloque del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano con 7 integrantes. El exjefe del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, que había sido condenado en 2013 a 15 años de prisión por lavado de dinero y conspiración, será liberado el 18 de agosto por la cooperación que ha tenido con las autoridades estadounidenses. Hoy se celebra el Día del Niño. 801,327 menores de entre 12 y 14 años trabajan en México, según el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, una cifra mayor a la de 2010 cuando se reportaron 247,954. Hay más de 31 millones de niños de 0 a 14 años, el 25.3% de la población social. Así transcurrieron los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden. Llegó a la Casa Blanca con una agenda expansiva para combatir la pandemia, iniciar la recuperación económica y revivir la lucha por el cambio climático. Ha firmado más de 50 órdenes ejecutivas, se han aplicado más de 222 millones de vacunas contra COVID, aprobó un plan de rescate de $1,900,000 millones. Se hizo oficial el retiro de tropas en Afganistán. Además, presentó el mayor plan de trabajo en medio siglo. Biden aseguró que la situación en la frontera está controlada después de que en los primeros meses del año rompieran récord en llegada y arresto de migrantes, especialmente de menores no acompañados. En entrevista para la cadena estadounidense NBC, dijo que las cifras han bajado drásticamente, pero reconoció que no saben dónde están los niños separados de sus familias en la administración de Trump. Pidió a las familias no enviar a sus hijos y les recordó que pueden pedir asilo de sus países. La Organización Internacional Médicos Sin Frontera alertó que la cantidad de migrantes expulsados de manera express de Estados Unidos a Tamaulipas va en aumento. Estos migrantes, principalmente mujeres y menores centroamericanos, son expulsados bajo el Título 42, medida que activó la administración de Trump y que el presidente Biden decidió mantener. El Senado de Estados Unidos confirmó de manera unánime el nombramiento de Bill Nelson, de 78 años, y ex senador de Florida, como administrador de la NASA. Asumirá el cargo en un momento en que la Agencia Aeroespacial prepara una misión para enviar a la primera mujer a la Luna. Varios lugares de Estados Unidos ofrecen cerveza, marihuana, donas, bonos de ahorro y una oportunidad para ganar un vehículo todoterreno para convencer a las personas que se vacunen. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el país estimaron que a finales del mes pasado el 35% de la población se había contagiado de COVID. El mundo superó los 150 millones de casos. En las últimas 24 horas se reportaron 897,602 contagios, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. India sigue siendo el epicentro, con 386,452 nuevos enfermos y 3,498 muertos en un solo día. Esta semana, gran parte de la atención sobre la pandemia se ha centrado en la crisis en India, que se encuentra en su punto más crítico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la gravedad de la crisis en América Latina. Argentina, Brasil, Colombia y Perú alcanzaron récord de muertes.
La semana pasada, América Latina registró el 35% de los fallecimientos por coronavirus a nivel global. Esta región concentra el 8% de la población del mundo. Pfizer solicitó al regulador de medicamentos de la Unión Europea autorizar la aplicación de su vacuna a menores de edad, entre 12 y 15 años, aunque tienen un menor riesgo de contagiarse. Un estudio realizado a más de 2.000 adolescentes mostró que el fármaco es seguro y efectivo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió que se realizará una investigación después de que al menos 45 personas murieron tras una estampida en un festival religioso. Lo calificó como uno de los peores desastres que ha ocurrido en el país. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue denunciado por varias organizaciones sociales ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019, que dejaron al menos 30 muertos y miles de heridos. Según el escrito, estos actos fueron ejecutados en el contexto de un ataque generalizado contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Científicos polacos encontraron la primera momia egipcia embarazada. El equipo, que lleva desde 2015 examinando momias humanas y animales del antiguo Egipto, detectó un pie diminuto en el abdomen. Se cree que era de una mujer de la élite tebana y data del siglo I a.C. Hoy en Latinus Diario, los mexicanos ganadores del premio Oscar en la categoría de Mejor Sonido por la cinta Sound of Metal, Michelle Kutolenk, Jaime Bach y Carlos Cortés. Muy buenas tardes, es un gusto de verdad saludarlos. Hola. Hola. No, de verdad no, veo su sonrisa y siguen satisfechos de este resultado. ¿Cómo han sido los días después de obtener el premio Oscar? Han sido de muchísimas emociones, muchísimas cosas que han estado sucediendo, demasiado, desbordada de muchísimas cosas. Jaime. Y sí, pues como dice Michelle, muy emocionante, que cayéndote los 20, diríamos nosotros aquí en México, pero muy padre y muy emocionante. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo te sientes? Pues de mucha gratitud y de mucha felicidad, recibiendo puras cosas positivas. A ver, la película, Carlos, por la que obtienen este premio Oscar es Sound of Metal. Para quienes no la han visto, ¿nos puedes contar así brevemente de qué trata? Pues sí, es el proceso de la pérdida de audición de un músico y todo lo que ocurre alrededor de ello, ¿no? Este proceso por el cual el personaje principal padece desde la negación hasta la redención en todo este proceso, y bueno, es de una manera muy sucinta que se me ocurre exponerlo. ¿Cómo definen ahora el silencio ustedes? ¿Cómo definir el silencio? Lo definiría también como esta paz y como estos momentos en donde debemos, como en nuestras vidas mega aceleradas, como detenernos un poco y apreciar y ver y disfrutar también de lo que está pasando. Pero nosotros pensamos en sonido, que el silencio existe cuando después de una escena muy llena de sonidos, de repente nos vamos a escenas donde hay mucho menos sonidos, y entonces la sensación es de que nos vamos al silencio, como en el caso del sonido del metal o el Sound of Metal. No tenemos el concierto del inicio y cortamos al interior donde viven en su home motor estos señores, y prácticamente no oímos nada. O sea, nos vamos a un ambiente que hay ahí, porque hay pajaritos y ellos están en un lugar como en el bosque, lejos de la ciudad, entonces no oímos nada. No, bueno, de hecho están en un estacionamiento, ¿no? Están en un estacionamiento, pero o sea, en la ciudad, pero como lejos de la ciudad. O sea, no es que estén en un lugar lleno de tráfico, porque pues ahí se estacionaban para descansar. Entonces, ese contraste para mí es el silencio. Y en la vida, pues es lo mismo. Cuando estás lleno de cosas y de repente te vas a un lugar o a un espacio en donde puedes estar tranquilo. Michelle, ¿cómo ves el cine mexicano en este momento? En este momento
pues cerrado por la pandemia, no. Está, esos son los cines, pero el cine tal cual va en auge, creo yo, y cada vez hay más, bueno, hay muchísimo talento y hay bastantes producciones y tengo entendido que están haciendo algunos cambios, pero pues vamos a ver qué pasa con todo eso. Por último, Carlos, Jaime, ¿qué viene para ustedes en lo particular, proyectos, o si nos referimos de nuevo a la misma pregunta que le hice a Michelle, para el cine mexicano? Carlos. Pues yo creo que se avecina un momento muy interesante, el hecho de que se abriera esta puerta o que nos dé, pues sí, esta proyección para darle la importancia al sonido. Creo que eso puede dar otro parámetro para que la gente, que de por sí ya están haciendo mucho esfuerzo para que el sonido en México y en cines tenga una gran calidad, creo que esto puede incluso ayudar a que eso tome más fuerza aún. Y entonces, pues sí, veo que hay muchas producciones que nos están llamando, que están tratando de buscar más tiempo, que también es un recurso que generalmente es muy difícil de conseguir, y pues están viendo el valor que tiene el sonido en un largometraje, también qué es lo que contribuye. Exacto. Jaime. Sí, pues yo creo que se va a abrir nuevas puertas. Nosotros afortunadamente ya teníamos como varios proyectos antes de saber que íbamos al Oscar, y seguimos acabándolos, y son grandes proyectos. No puedo decir nombres, porque luego... Ok, respetamos pero, eso, Jaime. Sí, y de hecho ahorita estamos justamente acabando una película de Lorenzo Vigas, ese sí, porque ya estamos acabando, entonces puedo decir que estamos acabando con Lorenzo, pero vienen varias cosas que ya teníamos antes de los Óscares. Ahora vamos a ver qué pasa con lo de los Óscares, porque en realidad es como un poco reciente. Yo diría que apenas ahorita vamos como bajándonos de la nube, ¿verdad? Y entonces ahora sí viene ver qué va a pasar. Agradecemos muchísimo, de verdad, que hayamos tenido esta conversación a Michelle Coutoleng, Jaime Bach, Carlos Cortés. Un abrazo y una felicitación de nuevo para ustedes. Que muchas vengan gracias. Muchas cosas buenas. Gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.